Paloma, bienvenida a Colombia, bienvenida Sin Exagerar, esta vez presentando el libro Últimos días en Berlín, finalista del Premio Planeta. ¿Cómo estás? Estoy encantada de volver, de regresar después de 3 años, una pandemia y con una nueva historia. Es una historia bastante profunda, bastante interesante además, pero antes de adentrarnos en ella, pues hablemos de tu extensa carrera, que ya lleva muchísimas décadas. Bueno, empecé en el 2006, la primera novela se publicó, empecé a escribir en el 2004, por primera vez. Soy una escritora ya talludita, pero esta es mi octava novela. Cuando me puse en serio y esta es mi octava novela y ya va en camino, está gestándose ya la novena. He ido despacito, subiendo poco a poco escalones, haciendo poco a poco casi cada lector a lector, y la verdad es que me ha costado llegar hasta aquí, mucha paciencia, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha humildad también. He tenido los escritores, los creadores en general tenemos mucho ego y mucha vanidad y hay que saber gestionarla. Y bueno, ahora me encuentro en un momento de disfrute muy consciente. Esa primera novela de la que hablas es El Gran Arcano, ¿verdad? Si la memoria no me... Sí, es una novela que empecé sin ninguna ambición, simplemente por encauzar una crisis personal que tenía sobre mis creencias y bueno, pues la escribí sin pensar en que se podía llegar a publicar, pero bueno, las circunstancias se dieron y se encajaron y al final fue mi primera novela. Bueno, y ahorita, después de La sospecha de Sofía, lanzada en el 2019, estás con Últimos días en Berlín. Es una historia pues que se transcurre entre la Unión Soviética, Alemania, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa. Sí, es una historia. Después de la sospecha de Sofía me surgió la curiosidad de cómo se llegó a ese momento, a esa Alemania dividida, a ese muro, a esa situación, ¿no? Y entonces todos sabemos que se produjo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero escribo para aprender y porque leo mucho y incluso soy licenciada en Geografía e Historia y he estudiado los grandes acontecimientos históricos, las grandes batallas, los grandes movimientos filosóficos, económicos, culturales, pero la literatura lo que nos enseña a través de la lectura y por supuesto de la escritura es la intrahistoria, la historia de gente corriente, de gente como tú y como yo, cómo vivieron determinados momentos de la historia. Entonces me surgió esa curiosidad de cómo se llegó a ese Berlín del muro, eh, pero no tanto las consecuencias, es decir, la Segunda Guerra Mundial, no me interesaba meterme en las trincheras, ni siquiera hablar sobre el horror del Holocausto, sino que lo que quería entender es qué falló para que ocurriera lo que ocurrió. ¿Por qué se llegó a la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué una sociedad como la alemana, culta, una sociedad con premios Nobel, con grandes compositores de música, con grandes literatos, con grandes intelectuales, llegó a dejarse arrastrar de forma tan enfervorizada por un salvapatrias como Hitler y una idea perversa como el nazismo, ¿no? Y ahí fue la primera chispa que surgió, a partir de ahí empecé a leer y en ese proceso de lectura se me cruzó otra lectura que fue crucial para esta historia, que fue Archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn, y ahí empecé a tirar, pensé, tengo que explicar, tengo que entender tanto la Revolución Rusa, sobre todo el estalinismo, porque vi muchas similitudes en esos años 30 entre el totalitarismo del nazismo y el totalitarismo del estalinismo. Y entonces pensé, es una moneda con doble cara, y bueno, Yuri Santa Cruz era el personaje perfecto para unirlas las dos y para contrastar, ¿no?, esos dos sistemas tan devastadores para la vida cotidiana de seres humanos como nosotros. Justamente que acabas de mencionar a Yuri, que es el personaje principal, pero hay muchos personajes, es una novela coral. Sí. ¿Cómo fue la construcción de cada uno de ellos? Porque además es que es muy, muy realista, es muy, muy íntima, además la siento yo así. Bueno, la construcción se hace, yo voy conociendo los personajes a medida que voy escribiendo, es como si leyera una novela de la cual no sé lo que va a pasar. Soy muy disciplinada, me tengo que poner a escribir, me tengo que aislar, me tengo que poner a escribir cada día, durante muchos días, muchas semanas, me dedico a escribir. Es una forma de escribir y leer, es para mí una forma de vivir, una forma de estar en el mundo, ¿no?
Entonces yo, no hay sábados, no hay domingos, no hay fiestas. Yo me dedico a escribir todos los días. Mi marido me soporta, porque es que convivir con un escritor, somos raros y es complicado vivir con un creador y como también conté con un escritor, pero mi marido es el primer, en ese aislamiento que tengo para escuchar a los personajes, mi marido es el primer lector, el primer lector, es con el que verbalizo mucho, me ayuda en la documentación, aquellas lecturas a las que no llego, él las lee, lo que me interesa, lo que no dice esto no te interesa, no interesa, no aporta nada. Y bueno, la historia va avanzando. Primero hay un proceso de lectura, un proceso de documentación que puede durar meses y en un momento determinado, no sé por qué, hay un pálpito dentro de mí que me induce a empezar a escribir. Los personajes se me van presentando, al principio voy con mucha inseguridad porque no les conozco, no sé lo que les va a pasar, entonces voy con muchas inseguridades, voy un poco más ciegas y poco a poco voy cayendo en sus brazos, en sus redes, en sus historias y la historia va avanzando, se va pergeñando hasta que termina del principio a fin. Esa primera etapa puede durar unos meses, 7, 8 meses, 9 meses, es como un parto. Y, y a partir de ahí ya conozco toda la historia, los conozco, llevamos muchos meses en convivencia y entonces empiezan las relecturas. Y ahí es donde, si como ya les conozco, defino, redefino los diálogos, las formas de actuar, la manera de pensar, perfilo muy bien su psicología y relecturas, relecturas, relecturas. Esa es mi forma de trabajar. Quiero aclararle, pues por supuesto, al espectador que aunque transcurre en la Segunda Guerra Mundial y en la Revolución Rusa, no es una novela sobre Hitler, sobre Stalin, si bien sí se mencionan también Goebbels, Himmler, es una historia de las personas, de los que lo vivieron, de los mercaderes judíos. ¿Quieres comentar algo de ellos? Sí, es que no es una historia, incluso no es una historia de la Segunda Guerra Mundial porque no entro en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, solamente es todos los previos, es decir, la historia empieza el 30 de enero de 1933 cuando se le nombra a Hitler canciller, que es donde empieza todo, y el lector va acompañando al personaje principal, que es Yuri Santa Cruz, por las calles de Berlín, entra en las casas, en los hogares de los que son adeptos enfervorizados de Hitler, los que lo rechazan, de los que miran para otro lado, de los comunistas que fueron perseguidos antes que los judíos, de los idealistas, de los judíos que empiezan, los comerciantes judíos, los profesionales judíos que empiezan a tener problemas como ciudadanos alemanes y va acompañándoles. Y luego ya en la guerra no entro y lo que sí hago y me interesaba mucho es al final de la guerra, en ese principio, los primeros días de mayo de 1945, cuando ya las tropas rusas, el ejército rojo, llega a Berlín, eh, cuáles son las consecuencias a través de los ojos de las mujeres de la guerra para las mujeres. Porque parece que la guerra solamente lo sufren los hombres, van al frente, mueren, lo pasan muy mal. Parece que las mujeres están en su casa y no hacen nada, ¿no? Y las mujeres, aparte de pasarlo mal, porque en la Segunda Guerra Mundial se utilizó el bombardeo sistemático de la población civil, de las ciudades y los pueblos civiles, en los que solamente había niños, mujeres y ancianos, como arma contra el enemigo, pues sufrieron también la guerra. Y sobre todo las mujeres alemanas, yo me centro en Berlín, pero fue en toda Alemania, fueron tomadas como botín de guerra, con un afán de venganza, una brutalidad, fueron violadas, no una vez, sino muchas veces, por muchos y durante mucho tiempo. Esa tragedia la tuvieron que silenciar, guardar, nadie las protegió, tuvieron que normalizarlo ellas y tuvieron que guardar silencio porque tenían que recibir a sus hombres vencidos y humillados y fueron las responsables de la reconstrucción de esa sociedad rota, devastada. Ellas fueron las que volvieron a hacer resurgir el hogar, la familia, ¿no? Y además hay una cosa que a mí me sorprendió, y es que no se las consideró, se banalizó mucho todas esas violaciones, se dice que fueron millones las violaciones alemanas, no solamente por el ejército rojo, sino también por los aliados. Se banalizó mucho esa tragedia porque no se las consideraba víctimas, porque eran alemanas. Y los alemanes fueron los responsables, para los aliados, para los vencedores, fueron los responsables
de lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces esa visión no se van a encontrar con una historia de la Segunda Guerra Mundial, sino de cómo se llegó a esa Segunda Guerra Mundial y la consecuencia inmediata, a través de la visión de las mujeres, ¿no? Podríamos decir entonces que no es una novela de guerra, sino de amor, de supervivencia. De amor, supervivencia, de amistad, porque es una novela en el que ese sentimiento que surge incluso en los momentos más trágicos, más devastadores de la humanidad, surge el amor, surge la amistad, una amistad cómplice, una amistad de fortaleza personal, porque da la fuerza, primero es un sentimiento que nos honra como seres humanos, es un sentimiento eh, que es el sentimiento más noble del ser humano, el amor y la amistad, ¿no? Y yo creo que es la fortaleza que nos permite sobrevivir en momentos muy complicados, porque es muy fácil amar cuando no hay ningún problema alrededor, ¿no? Y sobre todo plantarle cara e incluso vencer a la muerte. Afrontar y vencer a la muerte, ¿no? Es una historia en la que hay mucho amor, no solamente amor pasional, el amor en sentido más amplio de la palabra, el amor entre madre, hijos, hijos a la madre, el amor entre hermanos y las amistades. O sea, la amistad está latente en esta novela, ¿no? Reitero que si bien está relatado en los años 30, en los años 40, en Berlín, San Petersburgo, Moscú, es algo que seguimos viviendo, ¿no? Ahorita pues vemos la guerra entre Ucrania y Rusia, incluso en Venezuela, aquí nomás la gente que tiene que exiliarse acá en nuestro país dejando a su familia, es algo que sigue ocurriendo, este totalitarismo parece nunca acabar, no aprendemos de la historia. No aprendemos porque deberíamos estar alerta, como dice Primo Levi, ocurrió, por lo tanto puede volver a ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar y nos equivocamos porque es que pensamos la sociedad occidental, estas sociedades que estamos envueltas en una democracia siempre imperfecta, porque la democracia nunca es perfecta, lo que es perfecto la dictadura son los totalitarismos, eso sí que es perfecto, pero la democracia siempre tiene imperfecciones, siempre tiene quiebras, ¿no? Pero siempre es mejor una democracia imperfecta que una dictadura perfecta. Pero sí que es verdad que tendemos a pensar que como estamos envueltos en un Estado de Derecho, tenemos la capacidad de ser libres, de decidir sobre nuestra vida, sobre lo que hacemos o no hacemos, aunque nos equivoquemos, pues a nosotros podemos llegar a pensar que no nos va a ocurrir lo que les ocurrió a nuestros antepasados, ¿no? Lo que está ocurriendo a otros, a nosotros no nos puede ocurrir, no nos puede pasar, os puede pasar a los colombianos y nos pasa allí en España, ¿no? A nosotros no nos puede pasar, o en Europa, ¿no? No va a pasar otra vez lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y nos equivocamos, porque dice Primo Levi, aparte de esa frase lapidaria, ¿no? Que comprender el horror del nazismo, del totalitarismo, es prácticamente imposible, pero conocerlo es una obligación, es necesario, porque las mentes pueden volver a ser seducidas, aducidas de nuevo, también las nuestras. Meditar sobre lo que ocurrió es necesario porque se subestimó a Hitler y hay que pensar que Hitler, cuando hablaba en público, se le aplaudía, se le creía, se le admiraba y se le adoraba como un dios. Gente como nosotros. Entonces, hay que estar alerta, deberíamos estar alerta, porque nos puede ocurrir. Y no sobre los males o las tragedias del pasado, sobre, como has dicho tú, sobre las tragedias del presente, como están viviendo en muchos lugares del mundo muy cercanos a nosotros. Y tenemos ahora en Europa la guerra en el centro de Europa, veremos a ver. Pero fíjate, la guerra de Ucrania nos descolocó, sobre todo a Europa, porque una guerra convencional en el siglo XXI, en pleno corazón de Europa, la gente saliendo, hubo millones de personas, en España cogimos a muchos ucranianos y tal, en las noticias, los bombardeos, la destrucción, otra vez las violaciones, otra vez las despedidas de las mujeres con los niños. Pero ha pasado el tiempo y la guerra continúa, pero ya se ha normalizado. Los ucranianos vuelven a Ucrania, empieza el colegio y vuelven muchos ucranianos a pesar de que sigue la guerra. La gente empieza a tener una vida normalizada en Ucrania y en el resto de Europa no estamos ya tan pendientes de Ucrania. Estamos pendientes de que el gas, a ver si nos falta, de que nos han subido la luz, de que nos suben los precios, de que qué problema hay, de que a ver cómo vamos a pasar el invierno. Es decir, se normaliza otra vez de nuevo una tragedia, ¿no? Totalmente de acuerdo, pasa incluso acá con el alza de la gasolina ahorita. Claro, bueno, a ver si lo está escuchando que os van a subir la gasolina en un país donde no sería necesario, ¿no? Pero bueno, es lo que es.
Exactamente, bueno, y quizá la manera de estar alerta, aparte de aprender de la historia, es justamente esto, ¿no? La lectura. Esa es la importancia que para mí tienen premios como el Premio Planeta, lo cual fue merecedora usted. Mira, hay una cosa, los totalitarismos, las dictaduras, lo primero que hacen es persiguen, lo primero que persiguen es tratar de someter, de anular, de silenciar a los escritores, a los poetas, a la intelectualidad y a los periodistas que pretenden decir la verdad, contar la verdad y la realidad de forma objetiva. La posibilidad de un escritor escribir lo que quiera, la libertad de un lector de ir a una librería y comprar el libro que quiera, del librero de poder vender el libro que le dé la gana y del editor de poder editar la, la, lo que quiera y del periodista de poder expresar la información tal cual la ve, es la base de una sociedad libre, una sociedad con criterio, una sociedad con opinión, una sociedad difícilmente manipulable y una sociedad capaz de plantarle cara al poder que quiera quitarnos ese Estado de Derecho. ¿Cómo se consigue? A través de un instrumento muy fácil y muy accesible a todos, que es el libro, la literatura. Es un instrumento extraordinario para ser consciente de la realidad en la que vivimos, para conformar una sociedad con criterio, porque la literatura, la lectura, nos conforma como una sociedad libre. Por lo tanto, está en nuestra mano. La sociedad alemana en ese año 33 era una sociedad muy débil, muy frágil, muy vulnerable. Y por eso se dejaron llevar por un salvador de la patria. Lo único que podemos hacer es conformarnos para no caer en esas redes, es ser una sociedad crítica a través de la lectura, una sociedad leída. Y exactamente, lo que importa es el libro, lo que importa es la historia y me sorprendió mucho también ver que en redes lo que generaba más conversación frente al Premio Planeta era el tema pues de Carmen Mola, ¿no? Bueno, No quiero entrarme en ello porque vinimos fue a hablar del libro, pero si quiere decir algo al respecto. la verdad es que fue una polémica, fue marketing, porque nunca se habló tanto del planeta y de todo lo que se habla al final se vende. Pero sí que es verdad, yo los conozco, he convivido muchísimos con ellos, son tres caballeros generosos, son fantásticos, divertidos, y fue una polémica vacía de contenido porque no había nada detrás que fuera polémico. O sea, ellos eran, cada uno habían publicado por su cuenta, se juntan, eran guionistas, trabajaban juntos y de repente un día pues vamos a hacer una novela. Terminaron una novela, ¿cómo firmamos? No vamos a poner los tres nombres, pues venga, vamos a pensar un nombre potente, así que suene bien Carmen. Y uno de ellos dijo, Carmen Mola, pues Carmen Mola. Y no hay más, no hay más. Ha habido seudónimos, sigue habiendo seudónimos, hay autoras, autores. A mí lo que me molestó fue un comentario que hubo de que es que firman como mujeres porque las mujeres tienen más facilidad para editar. No, no, por favor. A mí quiero que me editen y que me lean por mis historias, no porque me llame Paloma o Luis o Manolo, no, por favor. Yo quiero que me editen mis libros y que me lean porque el contenido, no es que entonces caemos en las mismas, o sea, porque soy mujer tengo más facilidad. No, no, porque mis novelas son mejores que a lo mejor otros, ¿no? Pero no porque tenga más facilidad por el hecho de ser mujer. Eso es lo único que me molestó. Lo demás, ellos fueron muy listos, les costó, porque era muy injusto todo lo que se estaba hablando de ellos, pero no contestaron absolutamente a nada, no respondieron y al final la polémica se deshizo, ¿no? No llegó a nada más, se habló mucho, eso supone ventas, ellos aguantaron el tipo de forma muy admirable para mí y aquí estamos, o sea que no, es que fue una polémica carente de vacía totalmente. Completamente de acuerdo y bueno, pues esta historia sí que vale la pena leerla, la pueden encontrar en, bueno, ahorita los he escuchado hablando en Busca Libre, también en Editorial Planeta, en cualquier Amazon, en librerías de Colombia, también tenemos lectores en México, Argentina, España, si quiere mencionar allá donde los pueden encontrar, bienvenida. Bueno, en México está publicada, en España por supuesto, en España llevo 10 ediciones y está también en Buenos Aires, en Argentina, además voy ahora para Buenos Aires, voy ahora para Santiago de Chile, he estado en CDMX, en Ciudad de México, y yo creo que se puede encontrar en español, incluso se puede encontrar polaco, en checo, en italiano a principios de año, en catalán también, y en portugués
y en rumano. O sea que 6 idiomas añadidos a esto es. Me está dando muchas alegrías. Por supuesto que sí. ¿Podemos hablar algo de la novena novela que pretende sacar? Bueno, la novena está en proceso de gestación. No me gusta hablar de lo que está gestándose porque puede quedar en nada, ¿no? Pero sí es cierto que desde enero, febrero ya ha surgido otra curiosidad en mi cabeza y lo que estoy ahora es un proceso de lectura compulsiva, de cuando yo tengo algo en la cabeza, lo que hago es acumular todo lo que se ha publicado en español sobre ese tema, novelas, ensayos, diarios, todo lo que sea, y estoy en ese proceso de lectura. Ya hay mucha historia en la cabeza, ya hay mucho material para que cuando regrese a España me pueda encerrar, pueda alejarme, porque esta promoción ha sido absolutamente me siento muy afortunada, pero es muy intensa, o sea, lo de escribir no puedes ni pensarlo, pero ya acaba. Cuando regrese a España el día 24, que llegaré allí, me encerraré y podré empezar a conocer a mis personajes y a conversar plácidamente y relajadamente con ellos para que me cuenten. Bueno, esperaremos entonces con muchas ansias tenerla nuevamente acá en Colombia, en una feria del libro, incluso nuevamente recibiendo galardones, sin exagerar su casa Colombia, pues por supuesto también, y un gusto que esté con nosotros, Paloma. Muy agradecido y encantada de volver, espero volver con una nueva historia debajo del brazo.